Bien, vamos a desarrollar entonces el primer ejemplo. Dice: un avión vuela horizontalmente a razón de 100 metros sobre segundo, ¿no? Y deja caer un cajón. Para eso tenemos que anotar primeramente los datos. Y entre los datos me dice que un avión vuela horizontalmente a razón de 100 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial del avión, en este caso, será 100 metros sobre segundo. Luego dice: se deja caer un cajón con medicinas en una aldea desde la altura de 1100 metros. Entonces anotamos altura 1100 metros. Luego indica cuántos metros antes de volar sobre la aldea debe soltar el cajón. Entonces vamos a hallar la distancia o el alcance. Y luego me indica y cuál será la velocidad aproximada. Entonces tengo que hallar la velocidad final del cajón que van a dejar caer, ¿sí? Bueno, entonces tengo esas dos incógnitas. Aquí tengo el gráfico más o menos desarrollado. Dice: el avión tiene una velocidad inicial de 100 metros, la altura de 1100 y debo hallar, aquí me indica la distancia, desde este punto hasta el punto donde caiga el cajón. ¿Correcto? Entonces, pero sí conozco la velocidad inicial. Recuerden aquí, la velocidad inicial de caída del cajón será igual a 0 metros sobre segundo. Ya recuerden que cuando dejamos caer, entonces la velocidad inicial siempre va a ser 0. Bueno, una vez que tenemos entonces estos datos, vamos a anotar aquí lo que me indica lo siguiente. Primero, hallando, vamos a hallar la distancia. Entonces, para eso debo desarrollar mis fórmulas. Verifico mi formulario. Por ejemplo, tengo un formulario del movimiento semiparabólico. Entonces verificaré a ver el alcance, en este caso la distancia. La distancia en el movimiento semiparabólico no hay distancia sino altura. Entonces recordemos que la distancia se da en el movimiento rectilíneo, es decir, horizontal. Por tanto, la fórmula que vamos a emplear será: distancia es igual a velocidad por tiempo. Ese es en el movimiento rectilíneo, ¿no? Recuerden que en el movimiento semiparabólico la distancia siempre se va a medir en la horizontal. Luego me indica la velocidad final del cajón. Entonces la velocidad del cajón al caer, por ejemplo, si tengo la primera fórmula, velocidad final, velocidad inicial, gravedad por tiempo. Entonces yo necesito hallar tiempo si utilizara esta fórmula. Pero como tengo altura, puedo utilizar la fórmula número 3. Entonces velocidad final, velocidad inicial, gravedad por altura, ¿sí? Entonces también voy a utilizar esta fórmula. Anotamos la fórmula. Colocaré positivo porque el movimiento es hacia abajo. Bien, con esas dos fórmulas de parámetro, entonces voy a empezar a desarrollar el ejercicio. La primera me dice: debo hallar la distancia. Entonces, para hallar la distancia, recordemos lo siguiente. Necesito saber la velocidad. Tengo la velocidad del avión, esa es la velocidad inicial en el movimiento rectilíneo. Pero no tengo el tiempo. Entonces, ¿cómo hallo el tiempo? Si tengo la altura, entonces puedo aplicar la siguiente fórmula. Recordemos que tengo una fórmula en el movimiento vertical. Si apreciamos aquí en el formulario, aquí me indica la altura es igual a velocidad inicial por tiempo, un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces esta fórmula la puedo aplicar. La primera fórmula no, porque no conozco la velocidad final. ¿Está claro? En cambio sí conozco la gravedad, conozco la velocidad inicial del cajón y conozco la altura. Entonces vamos a aplicar esa fórmula. Primeramente vamos a hallar el tiempo. Entonces hacemos un ejercicio en la cual vamos a determinar el tiempo. Primero anotamos esta fórmula: distancia es igual a velocidad inicial o velocidad por tiempo. Pero no conocemos el tiempo, entonces anotamos hallando el tiempo y anotamos la fórmula que indica altura es igual a velocidad inicial
por tiempo más 1/2 gravedad por tiempo. De esta fórmula vamos a despejar tiempo. Recordemos que velocidad inicial es 0, entonces tachamos y la fórmula me quedará: altura es igual a 1/2 gravedad por tiempo al cuadrado. Despejamos de aquí la fórmula. Tiempo al cuadrado es igual, en el primer miembro mantenemos altura, 1/2 por gravedad está multiplicando, al otro lado pasará a dividir. Entonces 1/2 por gravedad. Bien, ahí ya tenemos la fórmula despejada. Una vez que tenemos la fórmula despejada, entonces simplemente vamos a reemplazar los valores. Tiempo al cuadrado es igual, aquí anotamos la altura. Recuerden que la altura vale 1100 metros, entonces anotamos 1100 metros dividido, en este caso, entre 1/2. Su valor de 1/2 será 0.5. Si colocamos en la calculadora por la gravedad, recuerden que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces no es necesario anotar ese dato, ya se sobreentiende que tenemos el valor de la gravedad. Bueno, entonces vamos a ir hallando. Aquí tenemos lo siguiente: 1100 metros. Y recordemos, aquí vamos a multiplicar 0.5 por 99.8 metros sobre segundo cuadrado. Si colocamos eso en la calculadora, el resultado entonces nos saldrá 4,9 metros sobre segundo cuadrado. Seguimos hallando el tiempo. Ahora sí, vamos a dividir la respuesta, ¿sí? Entonces, si dividimos, colocamos aquí la calculadora, entonces vamos a dividir, anotamos el valor 1100 dividido entre 4.9. Entonces la respuesta me saldrá 224.4. Directamente podemos anotar el valor 224,4 aquí, metro con metro, y me quedará en segundo cuadrado. Luego recordemos que aquí el segundo o el tiempo está elevado al cuadrado, entonces lo debemos sacar la raíz cuadrada. Para eso multiplicaré por la raíz cuadrada, simplifico y me quedará tiempo es igual a la raíz cuadrada de 224,4 segundo cuadrado. Entonces anotamos eso en la calculadora. Y para eso pues tenemos aquí la calculadora y anotamos raíz cuadrada y anotamos 224,4. Entonces el resultado será 14.97. Entonces simplificamos la raíz cuadrada y el resultado será 14.97 segundos. Es igual al tiempo. Entonces este es el valor del tiempo que vamos a utilizar para la fórmula. Por tanto, anotamos aquí, subrayamos. Entonces este será la número 1, la que hemos hallado el tiempo. Entonces anotamos reemplazando tiempo en distancia. Entonces copiamos la fórmula. Distancia es igual a velocidad del avión por el tiempo. Distancia es igual a la velocidad del avión, recuerden, vale 100 metros sobre segundo por el tiempo que hemos hallado. Recuerden que el tiempo que hemos hallado es 14.97. Entonces anotamos ese valor, 14.97 segundos. Simplificamos segundo con segundo. Distancia es igual. Entonces vamos a multiplicar 100 por 14.97. Entonces el resultado me saldrá
1497 metros. Esta será la respuesta del alcance o de la distancia. Muy bien. Una vez que tenemos ya la distancia, ahora vamos a hallar lo que me pide, la velocidad final del cajón, que es la última. Recuerden que tenemos una fórmula que ya habíamos anotado. Entonces anotamos hallando la velocidad final del cajón. Entonces copiamos la fórmula. Velocidad final del cajón es igual a la velocidad inicial del cajón más 2 por gravedad por la altura. La velocidad final del cajón es igual. Recordemos que la velocidad inicial del cajón, como en el ejercicio nos estuvimos planteando, es 0 porque se deja caer. Entonces, directamente anulamos y la fórmula nos quedaría 2 por gravedad por altura. Entonces, velocidad final del cajón es igual a 2 veces la gravedad. Su valor de la gravedad, recuerden que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura. La altura, recuerden que tiene un valor, en este caso, de 1100 metros. Entonces anotamos 1100 metros. Luego anotamos velocidad final es igual, obviamente, del cajón. Y vamos a ir anotando eso directamente en la calculadora. Para eso tenemos ahí la calculadora. Entonces anotamos 2 por 9,8 por 1100. Entonces la respuesta será 21.560, ¿sí? Entonces anotamos 21.560. Aquí recuerden lo siguiente, metro con metro, entonces metro cuadrado, segundo cuadrado. Bien, hasta ahí hemos hallado la velocidad, pero recuerden, la velocidad está elevado al cuadrado, entonces lo tengo que simplificar por la raíz cuadrada. Eso significa que voy a hallar la raíz cuadrada de ese valor. Entonces anotamos velocidad final del cajón es igual a la raíz cuadrada de 21.560 metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces vamos a colocar en la calculadora ese valor. Entonces anotamos en la calculadora raíz cuadrada y anotamos el valor que me indica que es 21.560. Entonces hallo el valor. La velocidad será 146,8. Entonces la velocidad final es igual a 146,8 metros sobre segundo. Aquí simplificamos el cuadrado con el cuadrado. Entonces esta será la respuesta final.